Les decíamos que no se cambió la Constitución, pero se le hace algo así como una reforma, un cambio a algunos de los artículos que buscaban justamente que el país tuviera un dinamismo y que se pudiera implementar lo que hoy conocemos como el liberalismo de mercados y las políticas de un mercado abierto. Pero apenas Colombia empezaba a reponerse de todas estas crisis, llegó entonces en el mundo la llamada Segunda Guerra Mundial, un enfrentamiento que inicia para 1939 y terminaría 6 años después. Esta guerra, pues entonces Colombia no pudo mantenerse fuera de ella. Colombia, al estar bajo el amparo de Estados Unidos, ahora se ve también involucrado, y lo que para el primer momento vimos que tuvieron la intención de invadir Colombia porque las aguas internacionales, porque era clave para pasar del Atlántico al Pacífico. Entonces ese temor viene casi a hacerse una realidad y Colombia entonces no puede mantenerse al margen, sino que tiene que ponerse en pie de combate para en caso tal que lleguen los ejércitos invasores. Y otros elementos, obviamente, que subyacen de esa guerra y de los efectos porque si bien es cierto, Colombia no estaba en el frente de batalla, sí tendría que generar materia prima, recursos que Estados Unidos llevaría al frente de batalla. Entonces, los 4 presidentes de este periodo son, noten que el periodo es más corto que el de los conservadores. Los conservadores tuvieron casi 50 años y los liberales solo alcanzan a estar alrededor de 15 años en ese periodo. Es al final o en el marco de este periodo donde entonces el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán es asesinado. Si bien es cierto, él inició como un congresista que se oponía a ciertas ideas allí en el Congreso, en los debates, especialmente denunció lo que había sido la masacre de las bananeras por parte del mismo Estado, una participación en conjunto con la Company. Allí entonces estuvieron, eso lo llevaría a ponerse en el ojo de la clase política y obviamente entonces planearon su muerte y finalmente entonces la ejecutaría. Para ello, Gaitán decidió apartarse de los liberales y crear un partido al cual se llamó Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria. Y aquí entonces es donde los liberales pasaron de la izquierda a la derecha, porque aquí nace entonces ahora sí la izquierda, ya como se conoce en Colombia, una línea diferente. Y los liberales pasaron a la derecha, que hasta ese momento venían siendo la izquierda, los que se oponían a los conservadores. Entonces, ¿cuál era la denuncia? Él hacía que ya que la corrupción había permeado el país, que los gobernantes que eran electos por el pueblo no estaban
legislando para el pueblo, sino en contra del pueblo. Y justamente, pues, esto llevaría a que en su candidatura, pues, le quitaran la vida. ¿Cómo fue el regreso de los conservadores al poder? Entonces, quitando del medio al liberal, al caudillo liberal, entonces llevaría de esa manera a los conservadores nuevamente allí. Los conservadores aprovecharon esa división que se ocasionó en el liberalismo y entonces se posicionaron nuevamente con Laureano Gómez como presidente. Sin embargo, esto no duraría mucho, porque vendría el Bogotazo, donde el pueblo, pues ante la muerte de Gaitán, sabemos todo lo que se ocasiona, la violencia desmedida que se genera en Colombia por la muerte del que llegaría a ser el caudillo del pueblo, de las clases menos favorecidas, y quien llegaría pues a la Casa de Nariño porque era el candidato preferente. Sin embargo, pues fue eliminado del camino en una manifestación pública y que genera entonces los hechos que conocemos como el 9 de abril de 1948, más conocido como el Bogotazo. ¿Qué fue el periodo de la violencia? Que se inicia justamente en ese contexto. Es un periodo en el cual los liberales y los conservadores se enfrentan tomando las armas. Yo les dije que los conservadores, pues entonces persiguieron a los liberales, decidieron erradicarlos y para ello entonces los liberales se organizaron en las guerrillas liberales. Estas antecedieron a las guerrillas de las FARC y del ELN y luchaban por el pueblo. Tenían las ideas eran guerrillas que se oponían al gobierno y de esa manera enfrentaban al gobierno conservador. Obviamente el gobierno conservador sacó lo que hoy conoceríamos como las AUC, un movimiento de élite para contrarrestar a las guerrillas que se llamarían los pájaros, y también venía el de la línea de la policía estatal, que también fue violenta, que eran los Chulavita. Todos estos entonces irían de parte de los conservadores a contrarrestar las guerrillas liberales. Así que es un periodo muy violento. Y en ese escenario, entonces, para 1953, uno de los generales del ejército de Colombia ve que no hay otra salida sino dar un golpe de estado al presidente conservador, que era Laureano Gómez. Y de esa manera, entonces, deponen al presidente y se proclama a sí mismo entonces como presidente de Colombia. Es lo que conocemos en Colombia como la dictadura de Rojas Pinilla. Es un periodo que, si bien es cierto, inicia como una dictadura y se desarrolla como una dictadura porque llega al gobierno no elegido por el pueblo, se posiciona en la presidencia sin ningún voto, sino por la fuerza del ejército. Entonces, hace algunas cosas significativamente buenas. Rojas Pinillas planea acabar con la violencia y para eso entonces indulta o firma un acuerdo de paz con las guerrillas liberales, les perdona ese delito, que es el delito de la rebelión, y entonces se inicia ese proceso. Pero eso tendría unas consecuencias obviamente entre sus opositores. Claro, para Colombia era favorable porque permitiría el desarrollo, la construcción de grandes obras públicas que no se habían podido desarrollar justamente por ese conflicto que vivían los partidos, pues los recursos del país
no se dedicaban a la inversión, al desarrollo del país, sino al financiamiento de la guerra, porque se primaba más la guerra que el desarrollo del país, que atender las necesidades sociales que vivía el país. Entonces, llegando Rojas Pinilla al gobierno, pues aplica una política de gobierno que iría más con la izquierda colombiana, es decir, hacia el socialismo, ayudar a desarrollar empresas del Estado que favorecieran pues a los ciudadanos del Estado. Y esto pues es lo que no le gusta a la clase política colombiana, y obviamente emprenden un plan para sacarlo del gobierno, y finalmente entonces 4 años después de haber llegado al gobierno es obligado a renunciar, a dimitir. De esa manera, ¿cómo fue que logran esto? Entonces, eso se logra porque los conservadores hacen un acuerdo con los liberales para tomarse el poder, tomarse el gobierno, para repartirse el gobierno. Y al renunciar Rojas Pinilla, se nombra una junta de 5 generales para gobernar Colombia. Así que podríamos decir que Colombia hay un periodo en el cual tuvo 5 presidentes, porque hubo una junta de gobierno. Y esa junta gobernaría hasta que se definiera quién estaría en el poder. Y eso se haría mediante unas elecciones que bien se dicen fueron amañadas, fueron viciadas y hubo fraude electoral. Entonces, para eso se hizo el acuerdo de Bindung, que sería entonces entre el que había sido depuesto como del Partido gobernante antes a Rojas Pinilla, que era Laureano Gómez de los conservadores, y Lleras, que era de los liberales. Entre los dos líderes hicieron ese acuerdo, y de allí entonces nace todo el proceso para tumbar a Rojas Pinilla y restaurar aparentemente la democracia. Así es como se planea entonces el surgimiento de la coalición bipartidista conocida en Colombia como el Frente Nacional, donde los liberales y los conservadores se turnarían el poder bajo un pacto político. A pesar de que se iban a hacer elecciones populares, ellos ya sabían, o ellos ya habían decidido quién iba a estar en el gobierno después de turnándose el gobierno cada 4 años de un partido al otro. De esa manera, entonces, surge como una aplastante victoria del Frente Nacional en la consulta que se realiza para reemplazar allí. Vemos que Valencia es el que más votos tuvo, López no alcanza, Rojas Pinilla se presenta como un candidato y no logra, justamente por todos los procesos que hay allí. Entonces, ¿cuándo se inicia ese pacto? Ese pacto, ya les dije, estuvo entre el liberal Alberto Lleras Camargo y Alfonso López Michelsen, fue el siguiente que instauraría. Así que así quedó aquellos periodos de 16 años que duraría ese pacto. Los conservadores iniciarían entonces con Guillermo de León Valencia. ¿Les suena el apellido Valencia? Una importante senadora hoy lleva ese apellido. Es justamente la nieta de este hombre. Alberto Lleras Camargo sería el primer liberal, luego pasaría a Carlos Lleras Restrepo y luego entonces estaría el conservador Misael Pastrana Borrero. Así tenemos entonces estos 4 en ese desarrollo. ¿Cuáles fueron las oposiciones políticas a estos gobiernos? Entonces tenemos que se levantó el movimiento revolucionario liberal, liderado por Alfonso López Michelsen. Está también lo que se conoció como la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, que era liderada por Rojas Pinilla.
y estaba el Frente Unido Popular, que era liderado por el sacerdote Camilo Torres. Todos estos de línea de izquierda, si lo vemos y revisamos los idearios de esos partidos como tal. Luego, pues surgen entonces las guerrillas como las que conocemos actualmente. El ejército, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y tenemos también entonces las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, que surgen justamente en oposición a ese pacto de gobierno, porque realmente el pueblo votaba, pero de nada servía que votara porque ellos ya habían decidido quién estaría en el poder. Entonces, finalmente, tanta presión de la izquierda lleva a que se realicen unas elecciones para 1970, donde Misael Pastrana hace fraude electoral. Eso ya no se supo en ese momento. En ese momento se denunció el fraude, pero no lo aceptaron. Eso viene a saber pues ya con el desarrollo de los años, y es lo que lleva entonces al surgimiento del movimiento revolucionario 19 de abril, conocido como el M-19, que nace en 1972 y que termina más o menos para el periodo de la quema del Palacio de Justicia, cuando finalmente entonces se desmovilizan y se reingresan a la vida social y a la política colombiana. Dentro de los militantes de este partido, pues hay varios que hoy están en la política colombiana. Algunos de ellos los conocemos en el escenario político, como es Wolf y como lo es Petro. Colombia al final del siglo XX. A partir de esos escenarios, entonces nacería un dinamismo, pero se incrementaría la pobreza y la violencia en Colombia. ¿Por qué? Porque quienes estaban allí seguirían entonces estos presidentes, y cada uno vemos que fortaleció la industria, mejoró el desempleo, es decir, se redujo, pero tuvo que enfrentar protestas y paros cívicos. Mejora la infraestructura de comunicaciones, las vías, fortalece las regiones, pero enfrenta a los grupos guerrilleros a través de un estatuto de seguridad, y aquí es donde empiezan a proliferar la idea de la que conocemos en nuestros días como seguridad democrática, es decir, que a las fuerzas opositoras solo se pueden vencer por la fuerza de las armas, de la violencia, y no sentándose a una mesa de diálogo, de paz, que era el método que habían usado pues los antecesores. Belisario Betancur entonces inicia el proceso de educar a Colombia, reduciendo pues el analfabetismo en Colombia, alfabetizando, y cambia esta política y dice no, no es la violencia la respuesta, la violencia tiene que ser el diálogo, y empieza otra etapa nuevamente de diálogos con las guerrillas, llegan a unos acuerdos, hay unos pactos de paz que se firman por allí, viene Virgilio Barcos, continúa lo mismo del logro de la paz con los guerrilleros del M-19. El M-19 se desmoviliza, ellos pasan a la vida política. Lo que ocurrió con las FARC, que hoy se critica tanto, que por qué le dan curules, es lo mismo que ha ocurrido en los anteriores pactos de paz, no es algo nuevo. Sigue entonces César Gaviria Trujillos, lo conocemos como el que cambió la hora en Colombia, porque tuvo que enfrentar una crisis energética que vivía el país. Sin embargo, es el que abre los mercados colombianos en el proceso del neoliberalismo, y también tiene que lidiar con una crisis política administrativa que se había generado por la introducción del narcotráfico en la política colombiana, y se busca entonces que a través de la Constitución, de renovar la Constitución, se pueda hacer ese cambio. Y entonces tenemos como fruto la Constitución de 1991.
Ernesto Samper, pues lo conocemos, su política del salto social, de involucrar más al pueblo, de beneficiar al pueblo, pero también lo conocemos por el famoso proceso 8000, en el cual hay varias investigaciones todavía que no se han. Luego tenemos a Pastrana, que fingió su propio secuestro siendo candidato para ganar popularidad, llega a la presidencia, no hace mayor cosa, básicamente le entregó Colombia a los gringos, es el periodo donde Colombia se arrodilla a Estados Unidos, y también pues hace el despeje del Caguán, es decir, que le entrega parte del territorio nacional a las guerrillas, las FARC, para sentar la mesa de diálogo, porque él defendió la idea de dialogar en el mismo estado, cosa que cambiaría pues ya en los gobiernos futuros, que vieron que era hacia afuera. Ese es entonces ese comienzo, ese fin de. Gracias por estar hasta este momento y les deseamos una feliz mañana. Bueno, chao, profesor. Chao pues.